Buenos días, queridos jóvenes. Vamos a seguir aquí resolviendo no ya tanto ejercicios, sino problemas sobre progresiones geométricas. Es decir, en los ejercicios, pues más bien se trataba del manejo correcto de las formulitas que dedujimos y demostramos en su momento. Ahora se trata más bien de aplicar a casos concretos, digamos, a la vida real, podríamos decir, ¿no? Aplicar ese modelo matemático de progresión a problemas concretos. Por ejemplo, y a partir de aquí, les aviso, tenemos la tarea, esta sería la tarea número 11. A lo largo del vídeo yo les voy a ir señalando algunos ejercicios que quiero que, por favor, tengan la bondad de hacer y enviarme, ¿no? Problema número 6 dice, la población de un cierto país aumenta por término medio un 1% anual. Sabiendo que en la actualidad tiene 3 millones de habitantes, ¿cuánto tendrá dentro de 10 años? Aquí quiero aclarar una cosita, y es que el A sub 1 no es propiamente 3. ¿eh? A sub 1 sería la población de un cierto país aumenta por término medio un 1% anual. A sub 1 sería lo que hay al finalizar el primer año desde que empezamos a contar. Al terminar el primer año, que habría 3 más el 1% de 3. Así que me da 3 por 1 más, sacando factor común el 3 de aquí, 0,01. O sea que es igual a 3 por 1,01. Al finalizar el A sub 2, debe haber lo que había, que son 3 por 1,01 por, más lo que aumenta. ¿Cuánto aumenta? Aumenta el 1%. Así que 0,01 por la cantidad que había, que no es 3, sino 3 por 1,01. Así que, si saco factor común 3 por 1,01, que multiplica, aquí me queda un 1 y aquí me queda 0,01. Quiere decir que al finalizar el segundo año hay 3 por 1,01 y por 1,01, o sea, esta cantidad. ¿Cuántos tendrá dentro de 10 años? Es muy fácil, dentro de 10 años tendrá, así, al finalizar el primero hay esto, al finalizar el segundo hay esto. Al finalizar el tercero habrá elevado a la 3. Al finalizar el A sub 10, en realidad habrá 3 por 1,01 elevado a la 10. Y, y dentro de 10 años, de 20 años, habrá pues 3 por 1,01 elevado a la 20. Dirán, ¿y por qué no lo resuelve con la formulita del término general? Sí, lo podría resolver con la formulita del término general, dándonos cuenta de que la razón en realidad, lo voy a escribir aquí con rojo, la razón es 1,01. Si yo divido el segundo para el primero, me da 1,01, claramente. Y entonces, al final de los 20 años, el A sub 20 sería el A sub 1, que en realidad empezaría en... ¿Cómo me explico? Aquí hay una dificultad en la forma de contar. El A sub 20 es lo que hay al finalizar el año 20. En realidad,
En realidad, si yo cuento que el A sub 1 fuera 3, tal como hemos venido manejando en las fórmulas, al llegar a esta cantidad, en realidad es el A sub 21. Es decir, lo que hay al finalizar el año 20, si el A sub 1 yo lo considero 3, al finalizar, lo que hay al finalizar el año 20 debería ser el A sub 21. Así que no debería calcular el A sub 20, sino el A sub 21 según la formulita. Por eso he preferido hacerlo así, sin fórmulas. Las fórmulas en algunos casos son un poco complicado de interpretar porque a veces pueden aparecer dudas sobre desde cuándo empiezo a contar, desde el inicio del primer año o desde la finalización del primer año. Entonces, este sería el A sub 21, que sería A sub 1, 3 por 1, 0, 1, que es la razón, elevado a la 21 menos 1, es decir, a la 20, que coincide con lo que he calculado aquí. En fin, tal vez esta explicación sobra. Lo más sencillo es darnos cuenta de cómo se puede trabajar prácticamente sin necesidad de ninguna fórmula, sin automatizar las cosas. Cuando las automatizamos, a veces no las entendemos y cometemos errores. En este problema número 7 ocurre algo similar. Me temo que ocurre algo similar. Por eso no voy a utilizar la fórmula. Digo, una máquina costó inicialmente 10.480. Al cabo de unos años se vendió a la mitad de su precio. Esta es la primera vez que se vende, la segunda vez que se vende, se paga por ella 10.480 por un medio. No sabemos cuál es el tiempo, cuál es el periodo. Solamente dice al cabo de unos años. Se vende a la mitad. Y pasados unos años también se volvió a vender a la mitad de esto, por lo tanto eso 10.480 por un medio, a la mitad, es decir, por un medio. Es decir, es claramente esto una progresión geométrica cuya razón vale un medio. ¿Qué me pregunta? ¿Cuánto le costó la máquina al quinto propietario? Esto al primero, esto al segundo, esto al tercero. Al quinto le costó A sub 1, que es 10.480, por R, que es un medio, elevado a la 5 menos 1, n menos 1, 4, es decir, 10.480 sobre 16. Eso es lo que le costó al quinto propietario. Ahora me dice, si el total de propietarios ha sido 7, ¿cuál es la suma total pagada? Pues la suma de los 7 primeros términos, que será la suma de los 7 primeros términos será A sub 1, que es 10.480, por 1 menos R, que es un medio, elevado a la 7, que no sé si da 1 sobre 128 tal vez, lo haces en tu calculadora, sobre 1 menos la razón, que es un medio, la fórmula de la suma. Haces esta operación y listo. Muy sencillo. El problema número 8. Dice, la maquinaria de una fábrica pierde cada año el 20% de su valor. A sub 1 es el valor que va a tener al finalizar el primer año, que va a ser en el momento de su compra, antes de empezar a devaluarse, cuando se compró, 40.000 euros. Así que al finalizar el primer año, como se devalúa el 20%, me queda 40.000 menos el valor que pierde. ¿Qué valor pierde? 40.000 por el 20% de 40.000. 40.000 menos el 20% de 40.000, que es multiplicado por 0,2. Igual, saco factor con 40.000 y me queda
saco de aquí, me queda 1 menos 0,2, es decir, que me ha quedado 40.000 por 0,8. Si lo hago con el 2, al finalizar el segundo año, esto es lo que valía al finalizar el primer año. Al finalizar el segundo año, pues es lo que valía al comenzar el segundo año, que era lo que valía al terminar el primer año, o sea, 40.000 por 0,8, menos el valor que perdió. ¿Qué valor perdió? Perdió el valor 40.000 por 0,8. El 20% de esto perdió, así que por 0,2 le estoy restando el 20% de lo que valía al terminar el primer año. Entonces saco factor común y me queda 40.000 por 0,8, que multiplica. Aquí me queda un 1 menos y aquí me queda 0,2. ¿Qué me ha quedado? Me ha quedado 40.000 por 0,8. Esto vale 0,8 por 0,8 al cuadrado. Cuando aquí es 2, aquí es 2. Cuando aquí es 1, aquí es 0,8 a la 1. Así que, ¿en cuánto se valorará 10 años después de haberla adquirido? Pues 10 años después será, obviamente, 40.000 por 0,8 elevado a la 10, que esto da aproximadamente 4.000 y algo. Ha caído en picado su valor. En 10 años se ha reducido muchísimo su valor. Problema número 9. ¿Cuánto dinero tendremos al cabo de 3 años colocando 3.000 euros al 6% de interés anual compuesto? Y al cabo de 5 años, bien, aquí tenemos un problema de interés, problemas de interés, ya hemos hablado de ellos. Lo podemos resolver utilizando la fórmula. ¿Cuánto tiempo tendremos al cabo de 3 años? Pero lo puedo colocando 3.000 euros al 6% de interés anual compuesto. ¿Qué significa interés anual compuesto? Quiere decir que al cabo de 3 años, al cabo de un año, si yo tengo el capital inicial, bueno, lo voy a hacer sin necesidad de fórmulas y después con fórmula, para que vean ustedes que a veces se puede, no es necesario memorizar las fórmulas, lo vamos a hacer sin fórmulas. Veamos. Dice, ¿cuánto tendremos al cabo de 3 años? Digo, bueno, al cabo de un año yo tendré lo que tenía, 3.000, más lo que me ha producido. ¿Cuánto me ha producido? El 6%. El 6% de 3.000. ¿Cuánto es esto? Es 3.000, saco factor común que multiplica a 1 más 0,06. Eso es al cabo del primer año. Y al cabo del segundo año, ¿cuánto tendré? Lo que tenía al cabo del segundo, que es todo esto, 3.000 por 1 más 0,06, más lo que produce. ¿Cuánto me produce? El 6% de todo esto. O sea, 3.000, perdón, he puesto 30.000. 3.000, solo 3.000, por 1 más 0,06, el 6%, es decir, esta cantidad que tengo más el 6% de esta misma cantidad, que es 0,06. Si saco factor común, puedo sacar factor común todo esto y me da 3.000 por 1 más 0,06, que aquí también está, que multiplica. Al sacarlo de aquí me queda un 1 y al sacarlo de aquí me queda 0,06. Así que me ha quedado 3.000 por 1 más 0,06 al cuadrado. Fíjate. Así que al cabo de 3 años, pues será, evidentemente 3.000 por 1 más 0,06 al cubo. Y al cabo de 5 años será lo mismo, cambiando el 3, cambiando por 5. Esto coincide con capital inicial por 1 más R elevado a la T. Si te acuerdas, este es el capital final. Fíjate que es lo mismo.
lo hemos hecho sin necesidad de utilizar esta formulita. Si hubiéramos utilizado la formulita, habríamos escrito desde un principio capital inicial 3.000 por 1 más R%, que es 0,06, 6%, 6 dividido por la 100, elevado a la 3. ¿Por qué? Porque el tiempo es 3 años. O si me piden en 5 años, pues elevado a la 5. Si me piden en 7 años, elevado a los años que sean. Si es a la 5, pues 5. Y si me dicen para 30 meses, pues tengo que dividir aquí para 12, porque al ser esto anual siempre, en un mes sería 12 veces menos. Y si me dicen en 30 meses, tengo que poner aquí, en lugar de 5, 30 elevado a la 30, etcétera. Un problema muy simple que ya conocemos por los cálculos de interés que hemos venido haciendo. El último de los problemas de progresiones geométricas de esta parte que les había ya enviado. Dice, ¿en cuánto se convertirán 2.000 euros colocados al 5% de interés anual compuesto durante 4 años? Y durante 6 años te lo señalo para que lo hagas, porque es idéntico al anterior. El que no está estudiando este vídeo no podrá hacer la tarea porque no sabrá qué ejercicios debe hacer. Vamos con otro tipo de ejercicios un poco más enredados. Término general de una sucesión. Puede haber una serie de preguntas en torno no a calcular un determinado término de una sucesión geométrica o aritmética o la suma, sino me preguntan cuál es el término general. Veamos. Aquí me dice, escribe los 5 primeros términos de las siguientes sucesiones. A sub n, el A1 me dice A sub n es igual a 2n al cuadrado menos 1. Entonces es muy sencillo. La sucesión A sub n es cuando n vale 1, 1 al cuadrado, 1 por 2, 2 menos 1, 1. Cuando n vale 2, 4 por 2, 8 menos 1, 7. Cuando n vale 3, 3 al cuadrado, 9 por 2, 18 menos 1, 17. Cuando n vale 4, 4 al cuadrado, 16 por 2, 32 menos 1, 31. Creo que está entendido. Y puede seguir con el quinto, el cuarto. Bueno, A sub 2, este de aquí dice, aquí ya cambia un poquito, lo voy a escribir aquí más abajo. Dice así, el primero vale 2, el segundo vale 3, y cualquiera, el b sub n vale el b sub n menos 2 más el b sub n menos 1. El b sub n menos 1 es el anterior al n y el b sub n menos 2 es el anterior a n menos 1. Si n vale 5, 5 menos 2, 3. 5 menos 1, 4. Es decir, este es el cuarto y este es el tercero, o este es el séptimo y este es el sexto, ¿no? Es decir, me dice que cualquier término es igual a la suma de los dos anteriores. Así que la sucesión sería el primero, 2. El segundo, 3. El siguiente es igual a la suma de los dos anteriores, porque dice que es el enésimo, el tercero, es el que ocupa el 3 menos 2, el primero, más el que ocupa el lugar 3 menos 1, que es 2, más el segundo, 2 y 3, 5. Y el siguiente, con el mismo argumento, es la suma de los dos anteriores, 3 y 5, 8, 5 y 8, 13, 8 y 13, 21, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que está entendido. Calcula el término general de las sucesiones siguientes. B1 me dice menos 1, 2, 5, 8, 11. ¿Cómo sigue? No me pide que escriba lo siguiente, me pide cuál es el término general. Yo me doy cuenta de que esto está sumando 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Es decir, que es una progresión aritmética cuya diferencia o razón aritmética es 3.
y el primero es menos 1. Así que yo puedo escribir que el término general es a sub 1 más n menos 1 por d, que es la formulita del término general de una progresión aritmética. El primero vale menos 1 más n menos 1 por la diferencia, que es 3. Haciendo este arreglo me queda menos 1, 3 por n, 3, menos 3, perdón, he cometido un pequeño error, un pequeño olvido, 3, disculpen, 3 por n es 3n menos 3 por 1, 3. Así que el a sub n es 3n menos 1 y menos 3, menos 4. Puedes probar que funciona. Cuando n vale 1, 3 por 1, 3 menos 4, menos 1. Ahí está el menos 1. Cuando n vale 2, 3 por 2, 6 menos 4, 2. Aquí está el 2. Cuando n vale 3, 9 menos 4, 5. Cuando n vale 4, 12 menos 4, 8. El cuarto es 8, ahí está. Etcétera. De manera que cumple. ¿Mm? Voy a tener que borrar, si no tengo mucho espacio aquí. Sí, tengo espacio. Tenemos espacio aquí. Tenemos espacio. Veamos, dice, el término general de esta sucesión. 3, 3 medios, 3 cuartos, 3 octavos. ¿Cuál es el término general? El a sub n. Bueno, aquí yo me doy cuenta de que el numerador es siempre 3 y que el denominador es 1, 2, 4, 8. Es decir, es el conjunto de los números que forman una progresión geométrica en donde la razón, el primero es 1 y la razón es 2. 1 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2. Así que, y eso es fácil, casi de memoria, se podría decir que es, bueno, lo vamos a hacer, es muy simple, la sub n es igual, como es una progresión geométrica, es a sub 1 por r, que es 2, a la n menos 1. Y listo, o sea que esto es 2 a la n menos 1. Cuando n vale 1, 1 menos 1, 0, 2 a la 0 es 1. Cuando n vale 2, 2 menos 1, 1, 2 a la 1, 2. Cuando n vale 3, 3 menos 1, 2 al cuadrado, 4. Así que 2 a la n menos 1. Y nos queda esta de aquí. Lo voy a poner en rojo para que quede más claro. 1, 4, 1, 4, 9, 16, 25. Creo que todos nos hemos dado cuenta ya de que esto es n al cuadrado. Ese es el término general. Esto es un poco de intuición, no hay ninguna manera, tú te tienes que fijar y buscar alguna es por inducción, no es deductivo. Yo me doy cuenta de que esto es 1 al cuadrado, esto es 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. Así que es n al cuadrado. Listo. ¿Qué más? Este le dejo para que lo hagas. ¿Qué más? Este también dejo para que lo hagas. Este también. Y este también. Y este también. ¿No? Y este también. Mientras ves el vídeo, lo detienes y vas copiándolo y resolviéndolo. Y me los envías. Hasta aquí nada más. Ya no hacen falta más. Hasta aquí.
¿no? A partir de aquí ya haremos otro tipo de ejercicios para terminar todo este capítulo importante de progresiones aritméticas y geométricas. Nada más, y muchas gracias, jóvenes.